Y esta noche damos la bienvenida al estudio a Luis Espino, experto en análisis del discurso. Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Kiren? Muy Buenas bien. noches. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. Pues hay un tema que no podemos obviar, y es el tema de Ricardo Anaya. Le han pegado con todo, y esto, ya nos dirás tú, seguramente va a afectar su campaña. Pero lo que corresponde hoy es hablar de cómo ha respondido Ricardo Anaya al respecto. Así es, pues una prueba muy difícil para Anaya, y que es cuando justamente en las campañas pasan estas cosas, cuando se activan estas estrategias discursivas de control de daños. ¿Cuál es el objetivo del control de daños? Salir al paso de las acusaciones que se hacen contra un político, un candidato, ofrecer la mejor explicación posible al electorado sobre la versión del acusado y, a final de cuentas, más allá de los hechos, crear narrativas, crear una versión que haga un contrapeso a la narrativa de la acusación de corrupción, que es ya una narrativa que los mexicanos no sabemos de memoria. Y nos tiene cansadísimos. Y nos tiene hartos. Político que le gusta también, a la par de la actividad pública, gubernamental, pues hacer inversiones inmobiliarias, hacer negocios que pueden ser legales o no, pueden ser perfectamente válidos desde el punto de vista jurídico, pero que políticamente esta narrativa de los funcionarios o de los políticos haciendo negocios ya no está generando ninguna tolerancia y ninguna paciencia en la gente, ¿no? Estamos viendo una campaña sucia incluso antes de que arranquen formalmente las campañas. Ahora abordaremos el tema a profundidad, Luis, pero ya que tu especialidad es el análisis del discurso, ¿hay algo que puedan hacer los candidatos de manera preventiva antes de recibir las agresiones, o es simplemente hacer control de daños una vez que lleguen las agresiones? No, fíjate, idealmente harían lo que hacen en Estados Unidos, que es un proceso que llaman, pues, un control de confianza, un vetting, por ejemplo, en el cual antes de la campaña se hace una investigación muy profunda, el mismo equipo de campaña de los candidatos. De los puntos frágiles o débiles. Del historial, pero mira, financiero, de impuestos, inmobiliario, laboral, sentimental inclusive, ¿no? Se hace una radiografía a fondo, porque la campaña tiene que estar preparada, la gente que rodea al candidato tiene que ser la que lo conozca mejor que nadie. Eso no quiere decir que no vaya a haber agresiones, pero quiere decir que el equipo puede estar preparado ante ellas. Quiere decir que ya sabe el equipo de comunicación qué se tiene que responder en caso de que le pregunten de algo que el candidato no quiere que se sepa. Los esqueletos en el closet, vamos. Y aquí lo que estamos viendo, no sé si no, es imposible, a menos que tuviéramos información privilegiada, saber si esto lo hicieron en el caso de Ricardo Anaya, este vetting previo, pero lo que estamos viendo en los videos en los que él sale tratando de hacer control de daños es que Ricardo Anaya, abogado, le gana al Ricardo Anaya comunicador, porque está contestando como abogado, está yéndose a detalles larguísimos en estos videos de YouTube, en los que él explica y pone mapas de los terrenos y habla de fechas, nombres, y eso la gente, el gran público, pues lo único que escucha son estas palabras, ¿no? Fideicomiso, transferencia, millones, terreno, nave industrial, que no deben formar parte del vocabulario de un servidor público, de un político. El uso de herramientas institucionales ha sido sumamente criticado, en Twitter sobre todo, pero la respuesta de Ricardo Anaya fue, no digamos buena, no la califiquemos así, ¿fue suficiente? ¿Será suficiente para el futuro? ¿O es que el daño está hecho y difama que algo queda? Las dos cosas, o sea, no necesariamente es una u otra. Difama que algo queda, algo le va a quedar, habrá que esperar a las encuestas que midan exactamente, primero, la magnitud del daño, y dos, si los puntos que pierden allá se le transfieren a Mid o a ver a dónde van a caer, porque recordemos que quien trae también la narrativa de indignación contra todo este sistema que engendra la corrupción también es López Obrador,
¿no? Y también hay que ver si no le caen puntos, por ejemplo, a Margarita Zavala, de los panistas desencantados que ven a Anaya en estos escándalos y dicen, no, estos no son los valores del partido. Pero bueno, finalmente, por un lado pasa eso y por el otro, la narrativa de Ricardo Anaya agarra fuerza con este tipo de videos filtrados hasta con sello de agua de la PGR, donde vemos algo que es inédito, o sea, ni cuando capturan a un narcotraficante andan filtrando videos de la barandilla del Ministerio Público cuando se presentan ahí con sus abogados, ¿no? Algo que ha sido muy criticado, por ejemplo, en el caso de Trump, para negociar el Tratado de Libre Comercio, es que las agresiones o las respuestas son en redes sociales. Hemos visto muy activo a Ricardo Anaya en Twitter, por ejemplo. ¿Ese es el camino correcto para dar explicaciones? ¿Dirías que está utilizando las herramientas indicadas para explicar? Sí, está usando todas las que están a su alcance, redes sociales, entrevistas, bueno, ahorita es intercampañas, entonces no hay mítines públicos, pero estoy seguro que cuando reanude las actividades de la campaña, que tengo entendido que las ha suspendido para concentrarse en su defensa legal y estratégica de campaña, estoy seguro que tal vez hasta en los discursos él retome esta narrativa de que el gobierno lo está queriendo destruir para tratar de salvar la campaña de Meade. También está lo que acabábamos de ver hace unos minutos de decir que Andrés Manuel López Obrador es el plan B del gobierno, porque hay una especie de pacto de impunidad que ya está garantizado por López Obrador. Estos argumentos los vamos a seguir escuchando y tal vez se vuelvan parte incluso del discurso de campaña de Anaya. Ya se dijo lo que se dijo, ya se hizo lo que se hizo en contra de Anaya. Ahora, Luis, ¿cómo borrar de la cabeza de la gente lo que se dijo? ¿Cuál tendría que ser la estrategia en términos de discurso? Justamente no repetir, no explicar con tanto detalle como lo vino haciendo en estos días la acusación, sino más bien enfocarse en una narrativa que debería ser creíble, que en este caso la que él eligió es: esto es un complot, esto es una confabulación para descarrilar mi campaña y ayudar a Meade, hablar también, tratar de dar un discurso propositivo de qué representa él y hacia adelante qué significa eso para el país, qué visión tiene para el país. Ahora te voy a decir cuál es el grave problema y donde creo que sí está bien herido Anaya. Un candidato que te puede proponer honestidad y capacidad para gobernar. Y cuando tu partido ya ha gobernado, tú tienes que usar esa evidencia en tu discurso para decirle a la gente: miren, mi partido ya gobernó y lo hizo bien por esto, por esto y por esto. A quien convenzas y a quien no, tú sales y lo dices. Anaya en sus discursos ha dicho que el PAN, Fox, Calderón no gobernaron bien. Y ahora está el tema de la honestidad. Se deshizo él de la capacidad para gobernar del PAN como argumento y se quedó con el cambio hacia la honestidad, sacar al PRI corrupto de los Pinos como eje discursivo. Ese eje discursivo yo creo que ya está muy dañado, por lo menos, y si se deshizo del otro, va a tener que sacar otra cosa, porque todo el tema de Steve Jobs, disrupción tecnológica, etcétera, Tesla, Volvo, todo lo que él trae en su discurso, no creo que le alcance para persuadir. Muy bien, Luis. Pues nos estaremos viendo a partir de esta semana, todas las semanas hasta el día de la elección. Perfecto, muchas gracias. Muchísimo gusto. Muchas gracias. Gracias.